Bueno, como el doctor Pablo ya me presentó, mi nombre es Moisés. Trabajo con Pablo allá en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Actualmente estamos haciendo la maestría en Ciencias Químico-Biológicas, ya estamos por terminar. Y bueno, Pablo me pidió el favor si podía yo hacer esta plática para todos ustedes. Yo tuve la fortuna de llevar la clase de microscopía electrónica con el doctor Edgar Oliver López Villegas, quien es el jefe de la Central de Microscopía de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Él fue mi profesor y bueno, aprendí demasiado. Sin embargo, algo que yo les quiero decir antes de iniciar esta plática es que es imposible transmitirles conocimiento en estos momentos práctico acerca de la microscopía, ya que, pues como yo aprendí fue en un curso teórico práctico. En este curso que yo llevé, pues tuve la oportunidad de ver toda la teoría y posteriormente aplicarla. Y en la aplicación fue donde yo realmente capté el valor de estos conocimientos. Sin embargo, la plática que hoy les voy a impartir va a ir más dirigida a darles fundamentos de una manera breve de la microscopía y aparte de cómo usar la microscopía para contestar preguntas de investigación, por lo cual hoy vamos a estar viendo brevemente dos artículos muy brillantes donde se aplicaron diversas técnicas de microscopía para responder las principales preguntas de investigación. Y bueno, pues aquí para iniciar esta charla les quiero mostrar esta imagen hermosa que fue tomada en el 2018 por la doctora Skouda. Estas imágenes que les voy a mostrar al inicio es para motivarlos un poco a lo hermoso que puede ser la microscopía, pero aclaro que estas imágenes no responden preguntas de investigación como yo pretendo, por eso les voy a dar la otra parte. Aquí hubo un error, era con H, pero este es un embrión de camaleón que fue tomado por estereomicroscopía y autofluorescencia. Quiero aclarar que esta muestra simplemente fue tomada directamente del embrioncito, no fue procesada, no se le adhirió ningún marcador de fluorescencia, ningún fluorocromo, simplemente con la autofluorescencia de cada uno de los tejidos se aprovechó y se disparó pues una lámpara que emite una luz especial en donde hizo florecer estos tejidos y posteriormente fue captado por el estereomicroscopio. Esta imagen fue mostrada en un concurso que se llama The Small World de Nikon, que se hace cada año. En este año todavía no se hace, ahorita les voy a mostrar el ganador del año pasado. Y bueno, esta se llevó la mención honorífica, no fue el primer lugar, pero la imagen es muy bonita y pues se caracteriza muy bien muchos de los tejidos que conforman al embrión de camaleón. Permítanme, estoy cambiando la imagen. Si alguien tiene alguna duda a lo largo de la charla, les pido que por favor me lo hagan saber. Enciendan su micrófono y participen, no hay ningún problema. Entre más interactivo, mejor. Miren. Esta es otra imagen también de este concurso. Al final les voy a dejar el link para que puedan entrar a ver todos los ganadores. Este fue el primer lugar y también fue de Skouda y en este caso trabajó con Teresa Kugler en Campbell Hall, New York. Ellos lo que hicieron fue la misma técnica, fue estereomicroscopía y autofluorescencia, no usaron ningún fluorocromo, simplemente el valor de la imagen es que utilizaron una reconstrucción de cientos de imágenes para hacer esta hermosa pieza, utilizando la técnica pasada. Esta vez sí se llevaron el primer lugar y fue con un embrión de tortuga. Cuando empezó este concurso fue en 1975. No puse la primera imagen porque la verdad ni me gustó, está un poco fea. Era de unos cristales con luz polarizada, pero esta que fue en el segundo concurso, en el segundo año consecutivo, fue en 1976 y fue un quiste de Trichinella spiralis. El autor fue Eric Gravé y la técnica fue contraste de interfase diferencial con una magnificación de 50x. Entonces, esta técnica la vamos a ver más adelante, se abrevia como DIC y nos permite observar sin ningún procesamiento de la muestra, son muestras que normalmente son transparentes, observarla en una estructura tridimensional. Entonces, al rato vamos a ver cómo se aprovecha esta técnica incluso para hacer combinación con otras técnicas de microscopía y contestar preguntas muy interesantes de investigación. En el interior lo que estamos viendo es pues a Trichinella spiralis y su quiste. Esta fue en el tercer año, pues fue por Joseph Josephs, fue básicamente probablemente por un síndrome de Loeffler, en donde en el esputo de un paciente se encontró este nematodo y pues bueno, fue el lugar número 18 porque a partir del tercer año ya había 20 posibles lugares, en los primeros 2 años nada más había un ganador absoluto. Esta es otra técnica que es por campo, por luz reflejada, simplemente es por el estereomicroscopio, cortaron el botón de un tulipán y tomaron esta hermosa foto.
Aquí sí fue el lugar número 17 en el 2018. Y bueno, aquí sí hubo un procesamiento de la muestra donde se colocaron anticuerpos con un fluorocromo específico para marcar cada uno de los tipos de células que conforman pues un lóbulo de la glándula mamaria, donde podemos ver los diferentes alvéolos marcados de rojo. Lo que vemos en amarillo pues son las células miopiteliales que se encargan de contraerse para exprimir esos alvéolos y poder promover el movimiento de la leche. Y en azul podemos ver células del sistema inmune que están cubriendo esa barrera en la glándula mamaria. Es una imagen por microscopía confocal tridimensional. Como les menciono, aquí sí hubo un procesamiento de la muestra. Es una imagen por luz polarizada, es otra técnica de microscopía que en su momento van a conocer. Y esta técnica, pues lo que se hizo simplemente fue agarrar los aminoácidos L-glutamina y betalanina, disolverlos, colocarlos en un portaobjetos y mirarlos al microscopio poniendo un filtro de luz polarizada. Se llevó el lugar número 18 en el 2018 y se veía un aumento de 63X. El autor fue Justin Soule, también fue en Nueva York. Y por último, esta imagen bonita, que es la pulga de agua, es Daphnia con sus huevos. El autor fue Ann Algar y fue allá en el Reino Unido. Fue una técnica de campo oscuro, donde también se utilizó luz polarizada para poder ver de mejor forma los huevos y algunas estructuras internas de Daphnia. Entonces, bueno, lo que les acabo de mostrar básicamente son imágenes que están en este concurso, son imágenes que intentan combinar la ciencia con el arte. Sin embargo, para mí son más arte que ciencia porque en la explicación de cada imagen no te viene qué pregunta de investigación contestaron o qué estaban investigando a fondo estos autores. Simplemente es la belleza de la imagen. Yo quiero que lo tengan en su cabeza porque más adelante, cuando ya veamos cómo se aplica la microscopía a la ciencia, pues sería bonito que en algún futuro uno de ustedes pudiera utilizar estos conceptos de cómo es que la microscopía la aplicamos a la ciencia, pero guardando en su mente que pueden hacer algo así de hermoso. Y eso sería increíble, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar la charla. Como les dije, vamos a ver primero unos conceptos. Lo primero es que pues vamos a hablar de microscopía y obviamente el objeto central de la microscopía es el microscopio. Para empezar hay que definir qué es un microscopio. Nosotros definimos microscopio como cualquier objeto que nos permita observar por debajo del orden de la resolución del ojo, es decir, por lo mínimo que pueda distinguir el ojo entre un punto y otro, que son 250 micrómetros. Eso lo vamos a guardar ahorita para unos conceptos más adelante. Respecto al origen de este aparato, pues bueno, todos los libros de historia nos dicen que fue Zacharias Jensen en 1590 quien inventó el microscopio. Pero bueno, si revisamos la historia, vamos a ver que Zacharias Jensen para esa edad tenía 7 años y algunos historiadores que le avientan que tal vez fue en 1595, pues aún así tendría 12 años y ven muy difícil que él haya podido ser quien inventó realmente el microscopio. Además, Zacharias Jensen, pues después ya no tuvo una vida tan brillante, se dedicó a falsificar monedas en Middelburg, allá en Holanda, y pues bueno, eso le quitó mucho crédito a que él realmente fuera el inventor del microscopio. Lo que se dice es que él fue, al vender o al hacer tantas cuestiones con dinero, llegó a comprar este objeto que era el microscopio, se lo llegó a comprar una persona que necesitaba dinero, posteriormente lo empezó a usar y pues ya, al final le atribuyeron a él la invención del microscopio. Sin embargo, hubo otra persona que reclamó el invento, que fue Hans Lippershey, y se dice que él fue quien realmente tenía los planos tanto del microscopio como del telescopio. Incluso dicen que cuando él presentó sus planos del telescopio a la realeza allá en los Países Bajos, pues los planos de algún modo llegaron a Galileo y fue que Galileo pudo inventar el telescopio. Sin embargo, pues son solo teorías. Realmente el origen del microscopio es un misterio, no tenemos un inventor específico. Lo único que tenemos ya es la reconstrucción del primer microscopio, que es esta que les muestro aquí a la izquierda. Es un microscopio hecho con latón y dos lentes, una en la parte anterior, una posterior, y se calcula que aproximadamente tiene una capacidad de magnificar de 10x. Entonces, bueno, vamos a seguir creyendo. Si ustedes les preguntan en algún examen quién fue el inventor del microscopio, pues digan que fue Zacharias Jensen en un periodo estipulado entre 1590 y 1595. Pero bueno, la realidad es que el microscopio ha venido a revolucionar la ciencia y bueno, es un instrumento demasiado útil. Tenemos que conocerlo bien para entender cómo es que funciona. El microscopio tiene 5 sistemas. Todas las partes que nosotros veamos en el microscopio, que está aquí a la derecha,
Cualquiera de estas partes va a entrar en alguno de los 5 sistemas clásicos en los que podemos clasificar cualquiera de las partes. Tenemos el sistema de soporte. En el sistema de soporte va a entrar cualquier pieza del microscopio que se encargue de dar soporte a otras estructuras o de dar soporte completo al propio microscopio. El sistema mecánico van a entrar cualquier pieza que se encargue de darle movimiento a estructuras o darle movimiento a la propia muestra para poder hacer su análisis. En el sistema de iluminación, pues obviamente vamos a tener la fuente de iluminación, que va a ser la lámpara, normalmente es de tungsteno, o también vamos a tener que en la fuente de iluminación hay algunas lentes que se encargan de alinear esos haces de la lámpara. Como tal, esto es importante, ahorita lo vamos a ver aquí explicado en el microscopio, pero es importante que lo consideren porque a veces ustedes piensan que todo lo que son lentes pues entra en el sistema óptico y no, si las lentes sirven para modificar el camino de las de luz o que sirve para aumentar o condensar la luz, pues son parte del sistema de iluminación. En el sistema óptico van a ir todas aquellas piezas que tengan lentes que específicamente se encarguen de formar la imagen, ¿ok? Entonces ahí sí pues va a haber partes como los objetivos, ahorita los explicamos mejor, que se van a encargar de tomar la imagen de la muestra, generar la imagen que vamos nosotros a poder observar posteriormente y esto sí es parte del sistema óptico. Y finalmente el sistema eléctrico electrónico, que básicamente todos los microscopios modernos van a tener una pequeña parte, que es desde aquella parte electrónica en donde nos permite tener una perilla para regular la intensidad de la lámpara, o nos permite incluso la parte electrónica tener una cámara en el propio microscopio y pues la mayoría de ellos ya van a contar con ellas, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, aquí a la derecha al microscopio y queremos empezar a clasificar cada una de sus partes, pues bueno, iniciando desde la base lo que hace es literalmente ser todo el sostén de la estructura del microscopio. Por tanto, entra dentro del sistema de soporte. Luego tenemos el foco, la fuente de iluminación, que es, ya les dije que casi siempre son tungsteno, pues entonces tenemos que ese foco es parte del sistema de iluminación. Luego podemos ver los tornillos micro y macrométrico que se encarga de mover la platina hacia arriba y hacia abajo para acercarlo al objetivo y bueno, a poder enfocar la muestra. Entonces estos tornillos al tener el movimiento o la función de movimiento de la platina entran dentro del sistema mecánico. Las pinzas que vemos aquí arriba, permítanme tantito, voy a poner un señalador. Ok, aquí está. Las pinzas pues se van a encargar de sostener la muestra, por tanto también entran dentro de la parte mecánica ya que tienen un ajustador de movimiento. La platina pues solamente se encarga de sostener la muestra y pues esto entra dentro del sistema de soporte. Igualmente el brazo se encarga de sostener la parte superior del microscopio en donde vamos a encontrar el revólver con los objetivos, el tubo y los oculares, entonces también entra dentro del sistema de soporte. Aquí tenemos a los objetivos. Los objetivos básicamente es la pieza más importante de todo microscopio, ya que lleva un sistema de lentes adherido que nos permite, pues obviamente, captar la imagen de la muestra, generar esa imagen de la muestra, posteriormente llevarla hasta los oculares y nosotros poderla observar. Sin embargo, toda la ciencia, casi toda la ciencia de los microscopios está dentro de sus objetivos. Son piezas demasiado caras e incluso en un microscopio convencional que tengamos óptico, pues las piezas de los objetivos pueden llegar a ser muy caros porque a veces dentro de estas lentes hay lentes que filtran la luz de una forma específica, hay lentes que nos permiten hacer cosas muy puntuales, entonces pues se vuelven toda una pieza muy cara, muy valiosa. Entonces obviamente los objetivos entran de parte del sistema óptico. Arriba tenemos un revólver en donde se colocan todos los objetivos y este revólver, pues obviamente entra dentro del sistema tanto de soporte como mecánico, es un híbrido, porque tanto le da soporte a los objetivos como los puedes mover para poder elegir cualquier objetivo que desees. El tubo simplemente es una parte que también entra dentro del sistema óptico porque da un vacío, da una cámara por donde puede viajar el haz de luz, por tanto, pero que ya lleva la información del objetivo, entonces ya lleva una imagen, entra dentro del sistema óptico, pero es más también parte del sistema de soporte. Y arriba tenemos los oculares, donde también tenemos maneras de graduar las dioptrías y demás para nosotros poder colocar nuestros ojos y observar la información que nos está dando el microscopio, es parte del sistema óptico. Yo les decía que también, pues ya los microscopios modernos, un microscopio de laboratorio como el que contamos allá en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en la Central de Microscopía, es un SAIS,
Ahorita vamos a ver cuál es el modelo que nosotros tenemos. Pero básicamente ese microscopio tiene la capacidad de funcionar como un microscopio óptico común y corriente, tiene una fuente, una lámpara aquí de epifluorescencia que también nos permite usarlo como microscopio de fluorescencia y básicamente tiene una serie de filtros que nos permite colocar luz polarizada, que eran parte de las técnicas que les enseñé al inicio, también de hacer DIC, como también vieron en una de las imágenes del inicio, y pues obviamente estos sistemas requieren un sistema eléctrico electrónico, como es los que estoy señalando aquí arriba, que constan tanto de moduladores para las diferentes fases del microscopio, como también de cámaras y de sistemas para hacer fotografía dentro del propio microscopio. Y bueno, entonces, recapitulando, este es un microscopio óptico muy complejo, es como el que tenemos. Ahorita les voy a mostrar la imagen del que tenemos allá, pero también es importante hablar que este microscopio óptico solamente nos permite observar las muestras en 2 dimensiones. De hecho, tenemos que procesar las muestras, cortarlas, fijarlas en un portaobjetos y llevar, obviamente hacerles el proceso que debamos, si es para fluorescencia, si es para una tinción específica de histología, y a llevarlo al microscopio y usar la técnica que deseemos, o si vamos a usar DIC o luz polarizada, pues nada más colocar el filtro y no procesar como tal la muestra. Sin embargo, si nosotros estuviéramos buscando ver, como vimos en la técnica de imagen de luz reflejada con el botón de tulipán, ¿cómo la tomaron? Pues obviamente no fue aquí, fue en un microscopio que nos permitiera ver en 3 dimensiones. Esos microscopios son denominados microscopios estereoscópicos y es como este que tenemos aquí de Zeiss. Nosotros en la Escuela Nacional tenemos el Zeiss 1640 y bueno, este microscopio, la fuente de iluminación proviene de arriba, a diferencia del resto que viene de abajo. Este viene de arriba y nos permite reflejar la muestra y aparte poder colocar una serie de filtros aquí abajo en donde podemos ponerle el campo oscuro, incluso la iluminación como viene en una manguera la podemos quitar y dar iluminación oblicua. Entonces nos permite obtener diferente información de la muestra y es el único microscopio que nos permite ver en 3D, por tanto es un microscopio que también se conoce como microscopio de disección y este tipo de microscopios también están adheridos a veces a quirófanos, que son los que ustedes han podido ver en las cirugías de oftalmo, de otorrino o incluso neurocirugías, donde hay microscopios estereoscópicos para poder ver estructuras pequeñas y hacer procesos quirúrgicos finos. Estos son los microscopios que tenemos. El Axiofot es este microscopio de la derecha que les estoy señalando, en donde pues básicamente tenemos disponibles todas las técnicas de microscopía óptica, que pues bueno, es DIC, es luz polarizada, es pues campo claro, que es básicamente cuando tenemos una muestra y la vemos por la tinción que ustedes quieran. También podemos ponerle campo oscuro, podemos verlo por microscopía de fluorescencia. Entonces, básicamente este microscopio es una joya, es un Axiofot de Zeiss y lo tenemos disponible allá en la Nacional. Tiene adherido obviamente un sistema importante para hacer fotografía de alta calidad y bueno, básicamente en este solo aparato tenemos muchas técnicas disponibles gracias a los filtros y a todo lo que encontramos. Del lado izquierdo nosotros tenemos un microscopio estereoscópico en donde yo les explicaba, la fuente de luz está aquí arriba, de hecho esta es la fuente de iluminación, la manguera por el cable óptico y aquí se está iluminando la muestra de arriba hacia abajo. Entonces les comentaba que este es un microscopio que nos permite incluso diseccionar, hacer procedimientos quirúrgicos o tomar fotografías en 3D a estructuras más grandes con 3 variaciones de la técnica de iluminación. Entonces, bueno, esto es por un lado los microscopios ópticos, ¿ok? Tenemos les enseñé los dos más clásicos, uno con todos los aditamentos para hacer muchas cosas, pero también vamos a hablar ahora de lo que es el microscopio como tal electrónico. El microscopio electrónico es otra cuestión pues muy especial. El microscopio electrónico fue inventado por Ernest Rutschka, que se ganó el premio Nobel gracias a su invención. Entonces, bueno, era una bestia el doctor. Lo que él hizo fue adaptar todos los fundamentos de un microscopio óptico a un microscopio electrónico. En el microscopio óptico, pues nuestra fuente de luz, ya sabemos, son fotones, ¿no? Está emitido por la lámpara de tungsteno y pues los fotones viajan, van hacia la muestra y nos dan la información. En un microscopio electrónico, lo que nosotros tenemos como fuente de iluminación es una pistola, un generador de electrones. Entonces la fuente de iluminación no es un fotón, es un electrón. Y los electrones, si lo recordamos, pues son una subpartícula atómica que tiene una carga negativa y bueno, pues en este caso fue utilizado pues para hacer la fuente de iluminación dentro de lo que es un microscopio electrónico. Los microscopios electrónicos, pues al funcionar con una fuente de iluminación distinta, pues tienen diversos sistemas o unos sistemas aparte de los clásicos
que permitan el correcto funcionamiento del microscopio. Entonces, del lado izquierdo les pongo los sistemas que pues igual tiene un sistema de soporte como lo va a tener todo microscopio, va a tener sistemas mecánicos, el sistema de iluminación, que en este caso es diferente porque como estamos viendo, pues va a haber un generador de electrones que nos genere las de electrones y pues lo va a disparar. Tenemos un sistema óptico que en este caso no está formado por lentes de cristal, está formado por lentes electromagnéticas que nos permiten alinear a ese electrón que lleva una carga negativa y que baje derechito hacia la muestra, ¿no? Entonces, esos lentes nos van a permitir alinear las de electrones, nos va a permitir condensar el haz de electrones y nos va a permitir dirigir el haz de electrones hacia la muestra específica. Obviamente cuenta con un sistema de alto voltaje, pues porque para generar un haz de electrones necesitamos un voltaje impresionante. Y contamos aquí algo muy interesante con un sistema de vacío. El sistema de vacío es porque si los electrones chocan con moléculas que están en el aire, va a interrumpir su camino, van a desviar y va a causar interferencia con el viaje de este haz de electrones. Entonces necesitamos tener al vacío todo el microscopio. Por tanto, este es un sistema que solamente lo van a tener los microscopios electrónicos. El sistema de una bomba de vacío para vaciar todo el sistema y que el haz de electrones pueda correr libre hacia abajo. Obviamente, usar electrones va a generar pues una alta producción de calor, por tanto también necesitamos un sistema de enfriamiento, que esto también solo es propio de los microscopios electrónicos. Y algunos sistemas auxiliares que la verdad es que ya ustedes tendrían que estar en el cubículo viendo el microscopio para ver dónde van los sistemas auxiliares, ¿ok? Pero a grosso modo esto es lo que funciona. Nosotros tenemos una fuente de alto voltaje que va hacia una pistola, un generador de electrones. Este generador de electrones dispara unas de electrones por un lugar donde está al vacío completamente gracias al sistema de vacío. Todas estas lentes que vemos aquí, lo primero que tenemos son lentes condensadoras. Lo que va a hacer la condensación es, pues, ese haz de electrones lo va a alinear más, lo va a concentrar, lo va a hacer bajar por acá y luego vamos a tener otra serie de lentes electromagnéticas que nos van a alinear al haz de electrones hasta llegar a la muestra y posteriormente, pues ya que llega a la muestra normalmente están procesadas de forma específica, dependiendo si estamos hablando de un microscopio electrónico de barrido o de transmisión. Si es de barrido, normalmente las muestras están cubiertas de oro. ¿Por qué de oro? Pues porque es un conductor y obviamente cuando llegan los electrones conduce toda la muestra y nos muestra, al conducirse en toda la muestra se refleja y nosotros podemos ver la imagen, obviamente más complejo, pero lo estoy haciendo lo más sencillo que puedo. Y la imagen de microscopía electrónica de transmisión, esa se procesa la muestra como un cubito igual de parafina, parecido, obviamente en otra resina especial, y se corta. Entonces nosotros también tenemos cortes nanométricos, así delgadititos, por lo que pasan los haz de electrones. Y ahorita vamos a ver las técnicas, incluso aplicadas, ¿ok? Entonces, lo que les quiero dejar en claro, pues nada más es esta parte. Estos son los microscopios electrónicos que nosotros tenemos ahí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Del lado izquierdo tenemos al microscopio electrónico de barrido y del lado derecho tenemos al microscopio electrónico de transmisión. El de barrido, acuérdense que es la muestra cubierta de oro, en donde se ve bonito en 3D, y la de transmisión es el corte. Los dos son microscopios japoneses, son de marca Yeol, están trabajando súper bien, creo que le están dando mantenimiento nada más a la transmisión, pero pues si alguien tuviera experimentos, se podría hablar con el jefe de ahí, que es el doctor Oliveri, podríamos considerar en un futuro alguno de los experimentos. Pero bueno, volviendo a esto rápidamente, pues nada más yo les quiero volver a aclarar qué es eso de la resolución. Bueno, la resolución se dice que es la capacidad que tiene o el ojo humano o los microscopios de distinguir entre dos puntos diferentes en el espacio. Nuestra máxima capacidad en el ojo es de 250 micrómetros. Entonces, básicamente tenemos 1 milímetro, lo partimos en 4. De estos 4 pedazos tomamos uno y un pedazo ya de estos pues equivale a 250 micrómetros y el espacio entre un punto y otro es lo máximo que nuestro ojo alcanza a diferenciar, no más. Ya después de eso ocuparíamos un microscopio para poder diferenciar entre estos dos puntos en el espacio. Eso es conceptualmente hablando qué es la resolución, pero matemáticamente hablando, nosotros tenemos que la resolución se expresa por esta fórmula, en donde tenemos una constante que es 0.61 multiplicada por la longitud de onda de nuestra fuente de iluminación que estemos usando, donde podemos tener luz que vaya a una longitud de onda de 400, que es luz violeta, o 450, 500, que es luz azul, o 550, que es verde, etcétera. Entre la apertura numérica. La apertura numérica son los grados
o el rango de grados que permite, en este caso, el objetivo, que pasen los haces de luz, ¿ok? Y normalmente esta apertura numérica la conocemos porque viene escrita en todos los objetivos, ¿ok? Entonces nosotros podemos calcular realmente qué resolución estamos teniendo utilizando un tipo de luz específico con un tipo de objetivo específico. Eso se los digo porque, bueno, esto nada más es para aclarar que la mejor luz para nosotros poder observar la muestra, haciendo esta ecuación, es la luz verde, ¿ok? La luz verde y la luz blanca. Entonces, en realidad muchos dirían, pues también la luz violeta, la luz azul, pero es una luz muy dañina, entonces no suele utilizarse. Es dañina para la muestra y a veces resulta ser dañada para nosotros. Entonces, la mejor luz que no nos dañe, que no dañe la muestra mucho ni nosotros, y con la cual podemos observar de mejor forma los especímenes y con la cual se puede alcanzar la resolución máxima, es luz verde de 550 y utilizando el objetivo obviamente pues de 100x, ¿no? Que son el objetivo que más magnificación nos permite. Ya que otro concepto que les puse acá al lado, espérenme que no lo veo, es el de la magnitud. Un microscopio, nosotros vamos a preocuparnos por cuánto aumente la muestra. Esto es la magnitud. El 1x se refiere a que tú estás viendo el objeto tal cual con tus ojos. El 2x que lo estás viendo aumentado al doble de tamaño, obviamente por el efecto óptico. Y 3x y 10x y así continuamente significa que va aumentando esa cantidad de veces. Entonces, para que nosotros hablemos de que un microscopio es realmente bueno, necesitamos tener una excelente resolución combinada con una excelente magnitud, ¿ok? Entonces, es un concepto que quiero que ustedes lo tengan para que nosotros hablemos de buen microscopio o de buenos, en este caso de buenos objetivos en el microscopio, necesitamos que nos den una muy buena resolución, una muy buena magnitud. Por eso es que les digo, la mejor visualización de una muestra en este caso sería con una resolución en luz verde, obviamente, con el objetivo de 100x bajo inmersión y viéndolo pues a esos 100x, ¿no? Entonces está dando los 100 aumentos. Entonces, pues estos son conceptos importantes. Para mencionar, pues la resolución de un microscopio óptico nos va a permitir ver hasta un límite de 25 micrómetros. Un microscopio electrónico ronda, dependiendo si es de transmisión o de barrido, entre 10 y 25 nanómetros. Nada más empiezan a dimensionar hasta donde ya podemos ver con estos microscopios. Y obviamente un microscopio de fuerza atómica que no funciona igual que los otros, pero de tomar lo incluimos, nos permite ver hasta 50 picómetros. Entonces, como yo les mencionaba, la parte más importante de los microscopios pues son los objetivos. En los ópticos, pues los objetivos están hechos de esta forma. En los electrónicos ya sabemos que son lentes electromagnéticas. Y bueno, pues normalmente un objetivo en un microscopio óptico le va a tener información importante en su parte anterior, donde vamos a ver primero que nada el fabricante, ¿no? Este es de marca Olympus. Vamos a ver el tipo de lentes que tiene adentro. Esto no se los voy a explicar ahora porque de verdad que demanda una clase entera de microscopía y no vamos a ver lo que por lo menos yo quiero que se lleven, que es cómo aplicar la microscopía. Entonces, esto de plan apocromático, luego, si tenemos oportunidad, podemos tener una clase específica de puras lentes, de nada más de los objetivos para entender qué significa esto. Pero esto significa que son las mejores lentes dentro del microscopio, del objetivo para fines prácticos. Aquí nos dice la magnificación, lo máximo que nos puede dar magnificación, que son 60 veces el tamaño normal, 60x, con la apertura numérica, que es 1.40, es importante, como les dije, para calcular la resolución. Y esta marca aquí nos dice que necesita aceite de inmersión. ¿Por qué? Porque el aceite de inmersión lo colocamos entre la muestra y el objetivo y eso nos permite formar como un conito donde se va directamente la luz al objetivo y no se desvía la luz. Entonces, entre más aumentos haya, a veces necesitan medios de inmersión para poder funcionar los objetivos. Aquí hay otras propiedades que también yo creo que sería conveniente en otra clase revisarlas porque ya son específicas de la propia lente, ¿no? Entonces, básicamente esto es información importante. Permítanme que se me acaba la... Es información importante para pues tener una idea de qué son los microscopios, cómo funcionan, cuáles son sus partes. Y bueno, pues ya finalmente, con esta introducción de microscopía, lo que les debo de enseñar es cómo es que entonces yo voy a garantizar una correcta iluminación o cómo es que nosotros hacemos en el laboratorio para garantizar una correcta iluminación. Ya habiendo conocido más o menos las partes del microscopio, necesitamos saber qué es esto del método Keller. El método Keller es un método de iluminación que inventó el doctor Keller para nosotros garantizar la mejor iluminación de nuestra muestra y el mejor análisis, obviamente, de nuestra muestra.
Entonces, nosotros cuando usamos un microscopio tenemos pasos, ¿no? Eso nos lo enseñó siempre mi profesor, el doctor Oliver, que nosotros al usar un microscopio tenemos que tener un algoritmo, un orden, para nosotros garantizar este correcto análisis. Lo primero siempre, el primer paso del método Keller, es primero que nada encender tu microscopio. Este es el Axiofot que les comento que tenemos ahí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Posiblemente ustedes en sus laboratorios tengan un microscopio parecido o uno mejor o uno más sencillo, pero para todos vamos a hacer los mismos pasos. El primer paso es encender el microscopio. Si ustedes tienen un regulador de fuente de iluminación como este, es colocarlo a la mitad. El doctor siempre decía que no era necesario quemarnos las pestañas poniendo la máxima iluminación. Siempre tenemos que empezar con iluminación, con la mínima iluminación, de hecho. Entonces aquí la fuente la vamos a colocar a la mitad, encendemos el microscopio, colocamos nuestra muestra y lo primero es, si ustedes usan lentes, yo les comenté, aquí en los oculares hay un regulador de dioptrías. Si ustedes se saben sus dioptrías, antes que todo, pongan las dioptrías que le toca a cada ojo en los oculares, ¿ok? Si tiene, a veces tiene un señalamiento estos oculares con unos lentecitos chiquitos, eso significa que no es necesario regular tus dioptrías, las puedes dejar ahí en ceros y te permite observar con tus propios lentes. Entonces, dependiendo cómo sea su microscopio, ustedes pues vean, si no les permite observar con anteojos, pues utilicen el regulador de dioptrías, vean cuántas dioptrías ocupan de cada ojo y ponlas. Si no, pues con sus lentes. Posteriormente, pues ya que tengan esto bien ajustado, van a cerrar el diafragma, un diafragma que está aquí de iluminación, porque obviamente la muestra pues ya va a empezar a pasar aquí luz y ustedes déjenlo en el mínimo de iluminación aquí abajo. Cerciórense que aquí abajo esté un filtro azul. ¿Para qué es el filtro azul? Pues nada más acuérdense de esto. Yo les dije que la mejor luz para ver nuestra muestra es la verde. Por tanto, la luz que viene de la fuente de tungsteno, de la lamparita, es amarilla. Si yo la quiero volver verde, le tengo que poner un filtro, pues azul, ¿no? Entonces, ya colocando el filtro azul con la luz amarilla, la luz se hace de 550 nanómetros, verde, ¿ok? Entonces, revisen que esté ese filtro, si no lo tiene su microscopio, porque eso pasa en el caso de nosotros, el de inmunoquímica, no lo teníamos, alguien lo perdió porque es una pequeña como tapita, entonces podríamos poner papel celofán azul para poder observar la muestra, si no ustedes van a ver la muestra muy amarilla, no la van a ver bien y no es la mejor iluminación para alcanzar la máxima resolución. Entonces revisan el filtro, cierran el diafragma de la luz y aquí arriba va a haber otro diafragma y un condensador. Entonces el condensador tiene estos pequeños tornillos. Si ustedes los giran, el condensador se mueve de un lado, sea derecha, izquierda, adelante, atrás, ¿ok? Entonces ustedes tienen que mover estos tornillos para dejar el condensador bien centrado a la muestra. Obviamente ustedes van a tener los ojos aquí, van a estar viendo que si mueven un tornillo, pues a lo mejor la luz se desvía a la derecha o a la izquierda. La tienen que dejar centradita en la muestra, ¿ok? Posteriormente van a cerrar también este diafragma al máximo y ustedes en lugar de ver toda la muestra iluminada van a ver un punto de la muestra iluminado. Para esto van a cambiar en el revólver en este caso al objetivo de 10x. Eso no lo olviden, tiene que ser en 10x. Para ajustar tu sistema Keller tienes que hacerlo en 10x. Entonces, ya que está todo esto, ustedes lo van a estar viendo a través del microscopio. ¿Qué van a ver? Un pequeño punto con la mínima iluminación, con el mínimo campo, y sobre ese pequeño punto ustedes van a empezar a mover el tornillo micro y macrométrico. ¿Para qué? Para subir y bajar la platina hasta que ustedes vean enfocada la muestra. Tienen que enfocarlo en ese pequeño punto, ya que ese pequeño punto, no poquito iluminado, esté bien centrado y se vea bien enfocado gracias a estos movimientos, ustedes ya pueden empezar a abrir los diafragmas. Primero el de iluminación, hasta que ustedes vean claramente y de la mejor forma la muestra, y luego el del condensador, arriba ese diafragma para ya alcanzar a ver todo el campo, ¿ok? Y de esa Esto es forma... importante, chicos. Perdón que interrumpa. Esto es importante porque todos ustedes que lleguen a un laboratorio de investigación biomédica, lo primerito más probablemente que usen va a ser un microscopio normal. Un microscopio óptico porque van a tener que ver una muestra de un tejido o van a tener que contar células o que ver algo así. Entonces, nunca sabemos enfocar. Siempre que llega algún médico al laboratorio, el problema es que ve el microscopio, pero no ve nada, ¿no? O sea, y le dicen, ah, sí, pon tu muestra y obsérvala, y pues ni idea, de ahí le mueven tornillito para arriba, tornillito para abajo, pero no saben qué. Entonces pongan mucha atención a esto, chicos. Yo sé que ahorita no lo están usando, que ni hoy ni mañana van a ver ustedes una muestra en el microscopio, pero idealmente la proximidad, pues, o sea, pronto, sí lo van a hacer. Entonces, en esta parte, al menos de cómo enfocar, quiero que pongan mucha atención, por favor. Listo. Gracias, Pablo.
Sí, entonces chicos, bueno, pongan método Keller, así se escribe como está aquí literalmente. Y pongan paso número 1, enciendo mi fuente de iluminación, pongo la mitad de la potencia en la fuente de iluminación, si es que la tienen, a veces la fuente de iluminación ya está directa en el microscopio, como ustedes la tengan, ¿ok? Paso número 2, coloco mi muestra, ajá, en la platina. Paso número 3, o sea, váyanlo haciendo así. Pues cierro el diafragma de iluminación para que no pase toda la luz, pase la mínima luz. Cierro el diafragma de arriba del condensador. Alineo el punto alineo el condensador para que quede centrado a la muestra. Ajá. Posteriormente, pues pongo el objetivo de 10x. Ya me asomo aquí al microscopio, observo que con 10x esté la mínima iluminación con el diafragma casi cerrado y en ese punto, ya que esté yo observando eso, con los tornillos micro y macrométrico empiezo a subir y bajar la platina hasta que yo tenga enfocado bien mi muestra, ¿ok? Y de ahí, pues ya que esté perfectamente enfocado, abro el diafragma de luz, abro el diafragma del condensador para poder ya ver la muestra completa con la mejor iluminación. Entonces, acuérdense, si a ustedes les preguntan en examen cuál es el método adecuado para realizar una técnica perfecta de iluminación, es el método Keller. El método Keller, curiosamente, no viene apuntado en ningún lado. Esto me lo enseñaron a mí en mi clase práctica de microscopía. Entonces, pues por eso es que se los estoy dando así como estos pasos se ve tan amateur, pero es lo que tú haces, no está en los artículos como tal. Cada profesor puede llegar a tener una otra variación, pero este es el método que a mí me enseñaron y que funciona perfecto, que ya lo he utilizado en parte de mi trabajo de tesis y funciona bastante bien. Entonces, si al final tienen dudas, pues me lo vuelven a hacer saber, ¿ok? Obviamente, pues ya después de que hacen todo esto, nosotros teníamos la AxioCam, que es el aditamento del AxioFot para tomar fotos. Si tú ya garantizaste una buena iluminación Keller y ya tú viste pues en los oculares la imagen adecuada, puedes cerrar con estas perillas la luz hacia los oculares y desviarla hacia la cámara y tomar tu foto toda muy bien iluminada. Incluso a veces, por eso le digo que hagan lo de los lentes. Si tienen dioptrías, ajustenlos. Si usan anteojos, vean si su microscopio tiene la señal de usarlo con anteojos, porque a veces ustedes queda aquí muy bonito y ya lo ven en la cámara y se ve todo borroso. Entonces, si ustedes ajustan esto, aquí en la cámara se debe de ver también bien, ¿ok? Entonces, ahora bien, a lo que yo quería llegar, como dice Pablo, ahorita no, va a ser bien difícil que ustedes pues usen un microscopio, que tengan el acceso a sus estancias o sus laboratorios. Realmente algunos de ustedes yo sé que sí están trabajando, entonces pues si pueden, váyanse a practicar. Si tienen dudas, pues me escriben o me mandan un correo o algo y podemos volver a verlo, ¿ok? Pero ahora, bueno, esto es con respecto a una breve introducción de la microscopía, fundamentos muy breves, porque yo quiero que ustedes lo que aprendan en esta charla es cómo voy a usarlo en la investigación. Ustedes ya van a desarrollar proyectos de investigación. Muchos de ustedes entran a maestría, otros pues se quedan en el servicio social. A lo mejor los que se quedan en el servicio social pues no les es de tanta utilidad. Los que se van a maestría sí, porque puede ser que ustedes propongan algún experimento para responder alguna de sus preguntas de investigación. Y los que están hasta incluso pensando en hacer un doctorado, pues mejor que todo, ¿no? Si ustedes van a diseñar toda la fase experimental, todo su protocolo, y pues para responder ciertas preguntas de investigación que ustedes tengan en sus proyectos, pueden usar de manera elegante la microscopía. Entonces, para esto yo les voy a pasar dos artículos que son de mi agrado, que utilizaron la microscopía para responderse las preguntas de investigación que plantearon. El primer artículo fue publicado en Nature Immunology, fue publicado por la doctora Clark Blackburn, que trabaja allá en Escocia. Ella trabaja, es experta en timo y es experta también en biología del desarrollo. Entonces, ella tenía una duda, no sé, la mayoría de nosotros somos médicos, nos hemos de acordar en nuestras clases de embrio, que a veces nos mencionaban que el timo podía tener un doble origen, podía ser un origen singular o dual. El origen singular nos hablaba de que el timo venía del endodermo, prácticamente de la tercera bolsa faríngea, pero el origen dual nos hablaba que también el ectodermo podía participar. Entonces, ante esa duda, en el 2004, pues, la doctora Blackburn dijo, vamos a investigar si esto es cierto. Entonces, plantearon la siguiente pregunta. Ellos se plantearon si el ectodermo del tercer arco faríngeo participaba en la ontogenia del timo. Obviamente el objetivo de este estudio que hicieron fue determinar si realmente el ectodermo participaba en esa ontogenia o si solo era el endodermo. O sea, es decir, romper con la teoría, si era dual o singular. Entonces este artículo por eso fue publicado en esta revista.
Lo que hicieron primero, pues se plantea una pregunta de investigación. Vamos a tener embriones de ratoncito, vamos a dejar que lleguen a la semana 10 y la primera pregunta que nos vamos a plantear es si realmente en algún momento en esta semana 10 hay un contacto entre el endodermo y el ectodermo. Entonces, se plantearon esta pregunta, tenían estas dos hipótesis, si ya lo había o si no lo había. Hicieron un simple experimento con microscopía a través de una tinción de hematoxilina eosina. Utilizaron la técnica en el microscopio óptico de campo claro y lo que observaron es con esta flechota amarilla que aquí les marco, que sí llegaba a existir en la semana 10 un contacto entre el ectodermo y el endodermo. Entonces eso era importante porque en esta primera parte eso te podía hacer pensar que quizás el ectodermo entonces sí participa en la formación del primordio tímico, ¿no? Pues la hipótesis que se cumplió en este caso fue la de que el ectodermo y el endodermo realmente sí tenían contacto en la semana 10. Quiero que vayan viendo entonces cómo nos planteamos preguntas y hipótesis, cómo las vamos resolviendo. La segunda parte en este artículo fue si la adición de un marcador celular, que es en este caso CFMDA, se adhiere al medio de cultivo de los embrioncitos, estos son capaces de marcar al ectodermo. Entonces lo que estamos viendo aquí, donde estaba el embrión de ratoncito, le aventaban CFMDA, que es un marcador fluorescente, y la intención era ver si ese CFMDA se pegaba o bueno, por decirlo de una forma muy sencilla, se introducía a las células del ectodermo, que son las que están por fuera. Y si esas células del ectodermo son marcadas, ahorita vamos a ver, posteriormente pueden ser seguidas. Si son marcadas y después estas van a migrar al interior a formar el primordio tímico, entonces nosotros lo podríamos ver. La cuestión aquí fue, la segunda pregunta que ellos se plantearon fue si la adición de este marcador marcaba el ectodermo. ¿Okay? Aquí está en la figura A, adhirieron el marcador, hicieron este corte coronal y posteriormente observaron que efectivamente sí se marcaba las células del ectodermo, que es esta que les estoy mostrando aquí, con el CFMDA. Esta técnica que estamos viendo es también una técnica de BIC, ¿okay? Del contraste interferencial de fases, pero con un merge. El merge en la microscopía habla de que tú estás combinando dos imágenes, una imagen de fluorescencia y una imagen de DIC. Primero ellos tomaron la imagen por DIC y luego la imagen de fluorescencia, como está aquí bien explicado, y con un programa que ahorita al final de la presentación les voy a dejar dos softwares que pueden utilizar para procesar sus imágenes, pues hicieron el merge, o sea, es decir, primero vieron con DIC la imagen, donde pues obviamente por DIC vieron esta imagen bonita de los arcos faringeos y el ectodermo del tercer arco faríngeo, etcétera, y luego por fluorescencia que se marcó con el CFMDA vieron el ectodermo. Hicieron un merge de la imagen y vieron esta cosa hermosísima, que es un merge de las dos técnicas, ¿ok? Entonces vieron que sí estaba marcado el ectodermo. Entonces se cumplió la hipótesis, en este caso alternativa. Como breve interrupción a esto, DIG es una técnica, el contraste interferencial de fase es una técnica que nosotros logramos porque antes del condensador y después del objetivo tenemos dos prismas llamados prismas de Wollaston, que los introdujo el físico George Normansky. Entonces estos prismas literalmente, abajo del primer prisma tenemos un polarizador de luz. Normalmente cuando la luz sale de una fuente de microscopía sale para todos lados. Lo que hace un polarizador es alinearte esa luz en sentidos perpendiculares, como se ve aquí, a 90 grados un haz respecto de otro haz, ¿ok? Y que es como va acá. El prisma de Wollaston lo que hace es separar estos dos rayos que van perpendiculares en una dirección y en otra, con una ligera distancia. Y eso entra al condensador, luego entra la muestra. Esta diferencia de distancia hace que una entre primero, otra después, y es lo que da el efecto más o menos tridimensional a la muestra sin siquiera ser teñida. Aquí no está teñida con nada. Aquí pues tiene el CFMA, pero esto ya fue visto como les explicaba yo, por la técnica de fluorescencia en el mismo microscopio y ya he hecho el merge con el programa. Entonces, realmente es como ellos primero marcaron al ectodermo y posteriormente con ya marcado el ectodermo, comprobando que el ectodermo se marcó con el CFMA, ellos se preguntaron si después de 30 minutos algunas de estas células eran capaces de migrar al interior de la tercera bolsa faríngea y formar lo que aquí se abrevia como TP, que es el primordio tímico. Entonces, viéndonos esta imagen, aquí ya está el pequeño embrión de 10 semanas, hace un corte transversal de la tercera bolsa faríngea, y aquí otra vez por técnica de DIC estamos viendo el ectodermo de la tercera bolsa faríngea
el mesénquima y el endodermo, ¿ok? El endodermo donde ya suponemos que está hecho el primordio tímico, pero queremos ver si el ectodermo aquí participa. Entonces, otra vez, esto es visto por Dick, con la técnica que les estaba explicando, y esto por microscopio de fluorescencia. Por microscopio de fluorescencia estamos viendo el ectodermo marcado con el CFMDA, que es el marcador, ¿ok? Posteriormente hacemos el merge y nos damos cuenta, donde ya podemos ahora sí observar todo muy bonito por las dos técnicas combinadas, que no hay ni una célula que haya migrado del ectodermo al primordio tímico. Entonces, con esto ellos responden que no hay células ectodérmicas en el primordio tímico. Entonces, por ahí ya iban resolviendo el misterio. Ahora ellos se preguntan, ¿será capaz entonces el endodermo solito de conformar un timo? Y ellos hacen algo muy interesante. Por microscopio estereoscópico, que es el que les mostré, donde ustedes podían diseccionar en 3D, tomaron embriones de ratoncito y de verdad no sé con qué precisión lo hayan hecho y con qué delicadeza, pero lograron obtener endodermo específico de la tercera bolsa faríngea, que es este que marcan aquí. Y este endodermo de la tercera bolsa faríngea lo trasplantaron debajo de la subcápsula renal, que es un sitio en donde las células pueden seguir madurando a su destino normal, sin ser interferidas, sin transformarse en otra cosa, sin diferenciarse a nada, y se puede vascularizar ese tejido. Entonces ellos se preguntaron si el endodermo de esta tercera bolsa faríngea era capaz de formar un primordio tímico e incluso tejido tímico. Y lo que hicieron pues fue hacer su trasplante, como les explico, y encontrar ya después por una simple tinción de hematoxilina eosina que ese endodermo de la tercera bolsa faríngea era capaz de formar tejido tímico clásico con una cápsula tímica, una corteza tímica y una médula tímica. Entonces, hubo más experimentos, obviamente, pero estos 3 experimentos que les muestro en microscopía fueron suficientes para entonces responder a la pregunta de investigación si el origen del timo es dual de ectodermo y de endodermo o es nada más de endodermo. Lo que terminaron concluyendo es que solamente el endodermo de la tercera bolsa faríngea es el que conforma el primordio tímico. Y vean qué sencillo fue y qué elegante con tinciones de hematoxilina eosina, con técnica que no necesitó ni siquiera procesamiento de la muestra, que fue el DIC, y con microscopía de fluorescencia por CFMDA. Simplemente fue ingenio, fue elegante, fue pensarlo y fue una ejecución brillante. Otro artículo que lo expuso el doctor Pablo cuando yo entré a Medici y tengo el mejor recuerdo de este artículo, pero este artículo tiene una elegancia muy grande en cómo se respondió o cómo se respondieron los investigadores las preguntas de investigación con pura microscopía. Realmente sí hay otros 2 o 3 experimentos con citometría, pero en realidad el artículo, las preguntas de investigación cruciales las contestan con microscopía. Entonces, esta es otra aplicación que quiero que ustedes conozcan. También se publicó en Nature Immunology, pero a diferencia del otro que fue en el 2004, este se publicó el año pasado. Este artículo lo que intentaba ver es si las células T reguladoras tienen un mecanismo de regulación a través de la depresión de los MHCs de clase 2 en la superficie de las células presentadoras de antígeno, específicamente en células dendríticas. Entonces, pues nosotros ya conocemos que las células reguladoras tienen varios mecanismos, varios modos para generar una inmunomodulación, ¿ok? Pero nunca se había encontrado que pudieran secuestrar por un mecanismo que ellos aquí llamaron tragocitosis a los MHCs, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ellos contestaron estas preguntas de investigación. El investigador principal de este artículo fue el doctor Etan Shebak, que es un ícono en esta área. Entonces, la primera pregunta de investigación fue literalmente qué tipo de células T tiene mayor capacidad de unirse a las células presentadoras de antígeno. Ellos se plantean esta pregunta y tienen 3 tipos de células T. Tenemos las células T vírgenes, tenemos las células T activadas y tenemos las células T reguladoras. Entonces, en un elegante experimento de microscopía electrónica de barrido, ya ven que yo les comenté que había 2, de barrido y de transmisión. Bueno, el microscopio electrónico de barrido nos permite obtener estas imágenes en 3D. Lo que se hace aquí es literalmente la muestra que tú tengas se baña en oro, para que me entiendan. Obviamente tiene un procesamiento complejo, pero se termina bañando en oro, se dispara el haz de electrones que rebota en toda la muestra bañada en oro y se capta por un detector que ya nos da esta imagen en 3D, ¿ok? Entonces, estas imágenes son de microscopio electrónico de barrido, procesadas por el software que también les voy a dejar ahí, donde tú le puedes poner color. Normalmente las imágenes de microscopio electrónico de barrido y de transmisión no son acromáticas, no tienen color. Tú se lo pones a través de los softwares.
Entonces aquí ellos colorearon las imágenes, pusieron en azul, lo que ellos colorearon en azul es la imagen de una célula dendrítica, ¿ok? Que es una célula presentadora de antígeno. Lo que vemos en rojo es la imagen de una célula T. Entonces ellos se ponen a ver cómo en una cajita de cultivo se ponen a ver cómo es que interaccionan las células dendríticas que son presentadoras de antígeno con células vírgenes. Se dan cuenta que ellos lo que aquí se ponen a medir es el área que ocupa la interacción entre la célula dendrítica y la célula T. Entonces se ponen a ver que en las células T, pues el área, aquí como ellos la miden, está por debajo del valor de 5, ¿ok? Luego en las células activadas vemos que incluso hay mayor número por célula dendrítica y el área también es mayor, también está por debajo de 5, pero es mayor que las células vírgenes. Y los linfocitos T reguladores, por alguna extraña razón, vemos que están completamente abocados a las células dendríticas y completamente ocupando un área grande de la membrana de las células presentadas de antígeno. Y vemos que está casi llegando a 5, pero que sí es mayor a las otras dos células. Haciendo esta medición por este método de microscopía, ellos hacen un análisis estadístico y comprueban que realmente las células T reguladoras tienen mayor capacidad de abocarse a las células presentadoras de antígeno, en este caso células dendríticas. Posteriormente, ellos también se hacen, o sea, siguiendo esta misma pregunta, caracterizan que hay varias sinapsis inmunológicas hechas entre linfocitos T reguladores y las células presentadoras de antígeno. Y aquí ellos lo que utilizan es, en esta parte de abajo, otra técnica distinta que es la microscopía electrónica de transmisión. Lo que yo les explicaba es que la microscopía electrónica de transmisión se debe de fijar la muestra, cortarse, y los cortes son de un grosor nanométrico, y vean cómo se ve como si fuera un corte histológico, pero a nivel ultraestructural. Entonces aquí está ya más bonito. Ellos se preguntan, ¿qué tipo de célula T tiene mayor capacidad todavía de unirse a las células presentadas de antígeno? Es la misma pregunta, pero ahora, o sea, preguntándose en el número de filópodos o orópodos que podrían interaccionar con la célula presentadora de antígeno. En este caso aquí está la célula dendrítica, estos son los famosos urópodos y filópodos. Entonces, en la primera imagen estamos viendo linfocitos vírgenes, ¿no? Donde tenemos a la célula dendrítica y a la célula T virgen. Vemos que la cantidad de filópodos, de filópodos es nula, casi no hay interacción entre estas dos células, interacción profunda. Vemos que esta es la segunda imagen, corresponde a una célula T activada y esta es una célula dendrítica. Entonces vemos que la imagen ya empiezan a formarse algunos filópodos y la interacción se comienza a volver más estrecha. La membrana se comienza a observar del linfocito que se empieza a introducir en parte a entrometer con la membrana de la célula dendrítica. Y en la tercera imagen, donde tenemos básicamente al linfocito T regulador con la célula dendrítica, vemos que hay un montón de filópodos que están interaccionando fuertemente con la membrana de la célula dendrítica. Entonces, a través de este elegante experimento de microscopía electrónica de transmisión, podemos concluir que las células T reguladoras son las que mayor interacción tienen a través de filópodos y urópodos con las células presentadoras de antígeno. Entonces, es como se contesta esta hipótesis. O sea, ellos posteriormente dicen, bueno, sí hay una gran interacción, pero ahora vamos a utilizar otra técnica para ver si lo que estamos nosotros caracterizando por microscopía electrónica es realmente verdad. Ellos utilizan una segunda técnica que ahora es microscopía confocal. La microscopía confocal, tú tienes que marcar a tus células, obviamente con un anticuerpo primario que se pega a la célula. Ese anticuerpo primario, en la parte de la colita, para que me entiendan, es un centro donde van a llegar otros anticuerpos secundarios a pegarse, que va a ser reconocida, y llevan un fluorocromo para que brille mucho. Si nosotros metiéramos el anticuerpo con el que queremos marcar la célula directamente, florecería muy poco. Por eso es que necesitamos tanto un anticuerpo primario como muchos secundarios que se peguen al primario para florecer suficientemente. Entonces, la microscopía confocal se parece mucho a la microscopía de fluorescencia, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en que el microscopio confocal te permite penetrar la muestra. O sea, el microscopio confocal cuando dispara el haz no te permite nada más ver la superficie que florece, sino introducirte. Va a variar, pero puedes introducirte 200 micrómetros o más. Entonces, realmente el microscopio confocal te permite hacer un análisis más profundo de tu muestra, aparte que la resolución comparada con el microscopio fluorescencia es mayor
y te permite obtener datos cuantitativos y hacer análisis cuantitativos de manera más fácil. Con la microscopía de fluorescencia sí se puede, pero ocupamos el software y no es tan específica como si hacemos microscopía confocal. Entonces, lo que ellos se preguntaron es lo mismo. ¿Quién tiene mayor capacidad? Ya en este caso, nada más considerando a las dos que más tuvieron en los experimentos pasados, que fueron las células T activadas y las T reguladoras, ¿no? Entonces, respecto a las células T activadas, lo que estaban buscando es que lo que está marcado en azul son células dendríticas, lo que está marcado en rojo son células T activadas con sus respectivos fluorocromos. Lo que están buscando es que el rojo y el azul se colocalicen, es decir, que se encuentren. Es un análisis que puede hacer el microscopio confocal, colocalización. Entonces, están viendo que las células T activadas tienen un volumen de colocalización visto en micrómetros cuadrados de aproximadamente unos 30. Y respecto a las células reguladoras, se ve que se colocalizan más las dendríticas con las reguladoras. Esto significa que están interaccionando más. Entonces, el volumen de colocalización está por arriba de 100. Cuando se hace el análisis estadístico, se ve que esto es significativo. Entonces, ya tenemos dos técnicas elegantes por las cuales estos investigadores comprobaban que realmente las células T reguladoras tenían mayor interacción con las células dendríticas. La pregunta era ¿por qué? Entonces, lo que querían ver es si esto que estaban observando en un momento del tiempo-espacio, que eran los cortes histológicos, los análisis por microscopía que demandan obviamente paralizar la muestra y analizarla, pues ocurría en vivo. Entonces ellos utilizaron una técnica de microscopía que no es clásica, pero es una de las avanzadas. Yo también quiero que abran su mente que ahorita ya hay unas técnicas de microscopía increíbles y esta es una de ellas que se empezó a utilizar desde el 2006. Ellos utilizaron microscopía de excitación por dos fotones, que se comenzó a utilizar en el 2006. Básicamente lo que hace esta microscopía es trabajar con luz infrarroja, donde nosotros vamos a marcar las células que deseemos, en este caso los linfocitos T que se meten por vía intravenosa, células dendríticas ya marcadas que se inyectan directamente en el ganglio, y lo que estamos esperando es que estas células T marcadas con un fluoroforo específico lleguen directamente al ganglio, donde ya pusimos también células dendríticas con otro fluoroforo de otro color, en este caso verde y rojas, ¿no? Y después, con la microscopía de excitación por dos fotones, observar en vivo, o sea, quitar el ganglio, colocarlo dentro del microscopio y observar en vivo la interacción de estas dos células. Entonces, ellos se preguntan... ¡Estás loco! ¿Manda? Bueno, hay un bebé por ahí, pero aquí lo que ellos se preguntaron es qué tipo de célula T tiene mayor capacidad de interacción, pero en vivo, ya no en in vitro, en vivo. Entonces, lo que hicieron pues fue hacer este experimento en donde en azul tenemos a las células T, a las células dendríticas, perdón, y en verde tenemos a las células dendríticas y en azul a las células T. Del lado izquierdo están las células T activadas y del lado derecho las células T reguladoras. Entonces, vamos a ver lo que pasó. Se dan cuenta, aquí es lo que estamos viendo, es el movimiento del pequeño video en vivo. La colocalización entre las células dendríticas y las T reguladoras es altísima. A nivel cuantitativo, que es lo que te permite este microscopio obtener, pues vemos que el volumen de colocalización en las T reguladoras es increíblemente alto. Que la duración de la colocalización, como esto es en vivo, también es extremadamente alta y es significativa. Entonces, con esto ellos se convencen que la interacción de las células T reguladoras con las células dendríticas realmente es mayor que las células incluso activadas, ¿ok? Entonces, ellos todavía vuelven a hacer otro experimento con esta misma tecnología y es lo que estamos aquí observando. Ellos se vuelven a preguntar en vivo cuál tiene mayor capacidad y observan ya con otros marcadores que pues las células T reguladoras. A nivel de ese experimento que les mostré ahorita, sacan estos análisis cuantitativos y se dan cuenta que la distancia entre la célula T reguladora y la célula presentada antígeno es menor. Eso quiere decir que hay una interacción más fuerte en los T reguladores. La velocidad, dependiendo si sí o si no le ponen a ese linfocito T regulador, estos ratones tienen modificados los receptores de linfocito T, entonces todos sus linfocitos T reconocen nada más péptidos de ova, por eso hicieron estos experimentos y se dan cuenta que realmente sí, los T reguladores tienen mayor capacidad, mayor velocidad y menor distancia de interacción. Y luego, haciendo este mismo método, ellos se terminan de preguntar, ¿y qué pasa si ponemos al mismo tiempo a un T regulador y a un T efector?
Entonces, empiezan a hacer este pequeño experimento. Lo que ustedes están viendo es que lo que está en rosa son células vírgenes. Lo que está en azul son células T-reguladoras. Permítanme. Ahí ya se apagó. Ok. Son células T reguladoras y lo que está en rojo eran las activadas. Entonces se dan cuenta que las células T reguladoras, que son las que están en azul, como locas, están yendo a avivarse a la célula presentadora de antígeno, evitando que las efectoras y en este caso las vírgenes, se adhieran a la célula presentadora de antígeno, lo que les llevó a preguntarse, ¿y por qué no? ¿Qué está haciendo esa célula T reguladora? ¿Por qué se aviva tanto a la célula presentadora de antígeno? Esto también fue el experimento por la microscopía intravital, por la excitación por dos fotones. Entonces los llevó a preguntarse, ¿para qué las células T reguladoras tienen mayor capacidad de unión a las células presentadoras de antígeno? Recordando esta imagen que tomaron sus primeros experimentos de microscopio electrónico de barrido, donde se caracteriza la unión de la sinapsis inmunológica con la célula presentadora de antígeno, si recordamos nuestros libros básicos de inmuno, pues nos dicen que en esta sinapsis inmunológica, lo que está sellando estas sinapsis inmunológicas, pues son adhesinas, como con la interacción del FA1 con ICAM1, y en el interior lo que está ocurriendo es la interacción entre el MHC y entre el TCR. Entonces, el MHC está en las células presentadoras de antígeno y el TCR obviamente en el linfocito. Entonces ellos se preguntan si fuera posible que entonces las células T reguladoras tienen mayor capacidad de hacer estas sinapsis inmunológicas, de tener mayor interacción tanto in vitro como in vivo con las células presentadoras de antígeno, porque tal vez secuestraran a los MHCs. Esa fue una pregunta, esto nunca había sido descrito. Entonces, planteándose esa pregunta, hacen este experimento por confocal en vivo. Entonces ellos se preguntan si será que las T reguladoras secuestren los MHCs. Lo primero que hacen otra vez, vamos a evocarnos a esto, lo que está en azul representa células presentadoras de antígeno. Lo que marcaron en estas células presentadoras de antígeno que las está pintando en azul es el MHC2. Lo que está en rojo son los linfocitos T reguladores. Entonces lo que hicieron aquí fue otro análisis de colocalización. Querían ver si en algún momento los linfocitos T reguladores metían parte de la membrana de las células presentadoras de antígeno que están marcadas específicamente con MHC2 a su interior. Y esto se iba a ver, como se ve aquí en la imagen, con una colocalización. De hecho, aquí ya, después de varios aumentos, vemos que hay diversas vesículas que se endocitaron desde la membrana de la célula presentada de antígeno al T regulador. Entonces, al hacer el análisis de la intensidad de fluorescencia de estas vesículas dentro de la estructura que está enmarcando a la célula T reguladora, se dieron cuenta que a diferencia de los activados, los T reguladores tenían mayor intensidad de estas vesículas, lo que significa que entonces sí se estaban tragando los MHCs, que los estaban secuestrando para que en lo que vimos en la imagen pasada, en los videos pasados, pues no lo pueda reconocer ni una célula virgen ni una activada y no cause estragos. Entonces dijeron, no, pero lo tenemos que comprobar. Todavía eso nos daba muchas dudas con ese experimento en confocal. Y lo que se hicieron fue ir a hacer un experimento en microscopio electrónico de transmisión. Entonces, este experimento fue muy elegante porque lo que marcaron, otra vez en la parte, en la figura D, lo que les estoy marcando en azul, que dice DC, es la célula presentadora de antígeno, la célula dendrítica, y abajo el linfocito T. En la primera columna tenemos los linfocitos, bueno, el linfocito T virgen, el activado y el regulador. Lo que marcaron, ustedes no sé si en el regulador vean unos pequeños puntos negros, pero esos pequeños puntos negros son MHCs, ¿ok? MHCs que están en la membrana de la célula dendrítica, ¿se dan cuenta? Pero también los empezamos a encontrar en la del T regulador a forma de vesículas. Estos puntitos que marcaron, como yo les voy a recordar, el microscopio electrónico trabaja con electrones. Los marcadores aquí no pueden ser anticuerpos con un fluorocromo, porque pues no estamos usando luz, estamos usando electrones. Entonces, lo que marcan aquí son anticuerpos con pelotitas de metal. Normalmente estas pelotitas de metal son de oro. Si tú pones el anticuerpo en los MHC2, llevan la pelotita de metal. Cuando el microscopio electrónico dispara, como es de puro metal, se marca muy negro, muy electrodenso, así le llamamos nosotros. Entonces, toda esta electrodensidad, estos puntitos electrodensos negros, son MHCs marcados con ese anticuerpo que llevaba la pelotita de oro, para que me entiendan.
Por tanto, en la célula dendrítica los esperamos encontrar, ¿no? Es donde se expresan los MHC2. Sin embargo, en una célula T, pues no los esperamos encontrar porque literalmente lo que tiene la célula T es el TCR que reconoce al antígeno que está montado en el MHC2. Pero aquí estamos viendo que el linfocito T regulador tiene estos puntos electrodensos en vesículas. Y esto fue ya, por ejemplo, aquí ya hecho, le dan más acercamiento, se dan cuenta que efectivamente dentro del linfocito T regulador ya hay vesículas rodeadas con estos puntos electrodensos, lo que quiere decir que estas vesículas se endocitaron el MHC2. Entonces cuentan el número de puntos por micrómetro cuadrado y se dan cuenta que estas vesículas solamente se encuentran dentro de células T reguladoras y la diferencia obviamente a nivel cuantitativo es increíble. Con esto ellos concluyen que este nuevo mecanismo que está utilizando la célula T reguladora para tragarse esos MHC2 se llama tragocitosis, es como ellos le llaman. Y pues ya, fue lo que les valió el artículo, literalmente esto fue como comprobaron que realmente había un nuevo mecanismo que usaban las células T reguladoras para inmunomodular, es la tragocitosis, y consiste en secuestrar los MHCs de las membranas de las células presentadoras de antígeno a través de un mecanismo, una variación de endocitosis que es la tragocitosis. Entonces yo quiero que ustedes se queden con esto porque vean cuántos experimentos, todos los experimentos cruciales que usaban en estos dos artículos fueron microscopía. Se usaron diferentes técnicas. En este último se usó incluso una técnica muy avanzada que incluso yo ni siquiera revisé en mi curso en el momento en el que lo llevé, que es la de excitación de dos fotones, pero fue la que les permitió pensar y sospechar esta pregunta de investigación, llevarlos a curiosear a ver si existía otra manera de hacer inmunomodulación. Y al final terminan concluyendo con un experimento en confocal y con este experimento en microscopio electrónico de transmisión de manera muy elegante que existe un nuevo mecanismo. Entonces, es lo que yo les quiero dejar. Vean cómo la ciencia utiliza la microscopía para contestarse preguntas de investigación. Lo que yo les quiero dejar de tarea es, ustedes piensen en su proyecto, en el que tienen por delante, los que van a entrar sobre todo a maestría y piensan en doctorados. ¿Cómo podría yo contestarme preguntas de mi proyecto a través de microscopía? Ok, ustedes tienen este ejemplo, van a tener que leer más artículos, ver más ejemplos, pero yo quiero que ustedes, incluso si están en maestría, les recomiendo que tomen la clase del doctor Edgar Oliver, que es una belleza. Para mí incluso de las dos mejores clases que he llevado en el posgrado. Entonces, realmente ustedes vean cómo pueden utilizar estas técnicas y también vean qué tan vistoso y qué tan bonito es comprobar o contrastar preguntas de investigación para contrastar tus hipótesis con este tipo de experimentos. Entonces, bueno, pues ya voy a terminar, obviamente vamos a las dudas. Lo que les quiero dejar aquí hasta el final es estos links. El primer link corresponde a la página de Nikon, donde yo quiero que ustedes se metan y vean lo primero que les mostré. Pónganse a pensar en lo primero, en las imágenes hermosas que vimos del embrión de camaleón, de tortuga, donde vimos a la pulga de agua. Todas esas imágenes usan las técnicas con las que ustedes pueden contar en un microscopio óptico, o si tienen la capacidad de llegar a una central de microscopía, pues también. Pero ellos no se preguntaron cosas. Lo que yo les mostré en los artículos son preguntas reales de investigación, la curiosidad humana y cómo plantearon esas hipótesis y cómo las contestaron. Entonces, quisiera yo que ustedes le echaran un vistazo a la página de Nikon, vieran los concursos, vieran los ganadores de todos los años, y ustedes se pregunten si, tomando lo último que hicieron los investigadores de realmente contestarse preguntas, podrían hacer una combinación en algún futuro con un proyecto que tuvieran, porque sería muy bonito. El segundo enlace que les dejo es para que ustedes descarguen este programa que se llama iMatch Pro Plus en su 10ª versión, que es la última, donde ustedes pueden hacer esos, como si recuerdan el experimento en el artículo de la doctora Blackburn, donde era de la ontogenia del timo, yo les expliqué lo del merge, donde ustedes pueden tomar una imagen por DIC y otra por fluorescencia y hacer la unión. Bueno, este programa les permite hacer ese merge, ¿ok? Este programa también les permite colorear, como lo vieron en el artículo de Shevak, las imágenes de los linfocitos, de las células dendríticas o de la estructura que ustedes tengan que estén caracterizando por microscopía electrónica. Entonces, realmente este programa es muy bueno. Obviamente tiene un costo, tiene nada más, creo que 15 días gratis, pero lo pueden empezar a usar. Ahorita les muestro un ejemplo de cómo yo lo he usado para algo de mi tesis y es muy, muy bueno. Les permite también hacer análisis de imágenes que ustedes tengan por histología, con un corte clásico de tinción hematoxilina eosina. Les permite contar los núcleos celulares en el área
Entonces, si ustedes tienen un grupo experimental donde van a hacer microscopía óptica con una tinción de hematoxina eosina, en lugar de dejarlo en el análisis cualitativo, ustedes lo pueden llevar al análisis cuantitativo, contando los núcleos que están dentro del área de sus células, de sus tejidos, teniendo un grupo control, un experimental, etcétera. ¿Okay? Entonces, este programa les puede ayudar mucho. Otro programa que también les puede ayudar, que es parecido a este, pero que no me gusta tanto, es el IMageJ, que bueno, pues no está tan malo, pero no está tan completo como este. Nada más que este sí lo pueden encontrar gratis. ¿Okay? Entonces, pueden empezar a experimentar con los dos. Si algunos de ustedes ya tienen imágenes, pues enhorabuena, descárguenlos y empiecen a explorar. Hay tutoriales también en YouTube para que vean cómo cada uno de los análisis se puede hacer. Este programa de Image Pro Plus lo utilicé yo, por ejemplo, porque yo estaba descelularizando una matriz de timo. Entonces, en la imagen A tenemos un timo nativo. Ustedes pueden observar que está esta línea amarillenta y todo el cuadrado en amarillo. Todo lo que está dentro de lo amarillo, que es esto azul, corresponde a núcleos celulares de todas las células estromales del timo y timocitos. Entonces yo quería analizar qué intensidad media de fluorescencia. Esta es una imagen simple y sencilla de microscopio de fluorescencia, pero el programa te permite analizar píxel por píxel la intensidad media de fluorescencia que tiene toda la imagen. Entonces yo lo que hice fue analizar qué intensidad media de fluorescencia había en toda la imagen, que estoy yo delimitando por esta línea amarilla que yo tracé con mis manitas, y ya pues me dio que en promedio andaba como en un 60 en la escala que te está dando. Y acá del otro lado tengo la matriz descelularizada, donde yo tuve un problema porque se atrapaba el ADN. La traté con tanto cuidado que no le dejé hoyos para que saliera, pero yo quería ver cuánta intensidad media de fluorescencia había aquí, porque lo que yo estoy marcando son el ADN, que es con DAPI, es un marcador fluorescente. Entonces, yo delimité el área con el programa en amarillo y pude analizar la intensidad media de fluorescencia que había en toda esta zona, que era de aproximadamente 30. La verdad, a nivel cuantitativo es muy malo porque significa que tengo la mitad de ADN atrapado, pero si le aplicas estadística, pues se ve tramposo y puedes decir que está bajo, ¿no? Aquí ya lo que hice fue subdividir la muestra en 42 mosaicos de la toma del timo nativo y de la toma de una de las áreas del andamio descelularizado y medí la intensidad media de fluorescencia por cada uno de estos bloques, ¿ok? Cada bloque correspondió a unos 25,000 píxeles. Entonces, igual aquí me salió más benevolente porque la intensidad media también correspondió a un 60 y acá aproximadamente más o menos un 18. Pero bueno, dependía del área del andamio que yo utilizara. Pero ustedes, así como yo hice este análisis con una imagen que a mí me decían, pues ya nada más se quedó en lo cualitativo, muy, porque ¿qué más le puedes hacer? Como no usaste confocal, no puedes hacer análisis cuantitativo, pues no. Los softwares nos pueden ayudar y este fue el software que a mí me está ayudando, que a ustedes se los recomiendo para que lo utilicen en sus proyectos de investigación y pues también para que editen sus imágenes que vayan obteniendo, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto es todo de mi parte. Abro el espacio para que empiecen las dudas. Si quieren que nos regresemos a una imagen, si quieren comentar algo de alguna parte de la exposición, por favor, pues es momento de que enciendan sus micrófonos y me lo hagan saber. ¿Preguntas, chicos? ¿Comentarios? ¿Qué tal les parece cómo va su transición, chicos? Entre que venían del internado a sacar 8 gasometrías en una hora, a pasar a estos aspectos científicos y profundos. Quiero que sepas muy que todavía no tienen asignados proyectos. O sea, solo algunos de aquí son de la generación que ya llevan un semestre en el servicio. Los otros acaban de entrar recién, nuevecitos, entonces muchos todavía no tienen un proyecto de investigación y todo esto les resulta pues muy nuevo. Pero, por ejemplo, aquí hay una pregunta de Graciela que pregunta, ¿qué microscopios usan el filtro de luz azul? Mira, Graciela, todos los microscopios ópticos en teoría deberían de tener su filtro, el filtro azul, para que cuando la luz, nosotros le llamamos luz amarilla, que viene de la lámpara de tungsteno, cruce por ese filtro, se haga verde y tengas entonces la luz que más te va a ayudar a analizar tu muestra. Como tal, ocupar microscopios con luz azul directa, no, porque como yo les explicaba, daña mucho la muestra y puede dañarnos a nosotros, ¿ok? Entonces, lo ideal y lo que casi todos hacen es nada más utilizan tu luz amarilla con tu lámpara de tungsteno,
hay un taponcito que es literalmente una mica así redondita que se pone en donde sale la luz y eso hace que la luz amarilla pues se haga casi verde, tenga la longitud de unos 500, 550 nanómetros y sea la mejor para hacer el análisis de tu muestra, ¿vale? Ok. Y Nancy Denise levantó la mano. Ok, adelante. Doctor, sí, gracias. No sé si nos podría volver a explicar lo de la electrodensidad, lo que nos decía de las bolitas de oro. Ah, claro, déjame Por regresar. favor. Sí, gracias. Espérame. Mira, ya ven que les comentaba, ¿no? El microscopio electrónico trabaja con unas de electrones. Como tal, nosotros tomando, voy a regresarme a una más, el microscopio confocal. El microscopio confocal trabaja con un láser, ¿no? Luz finalmente. Nosotros aquí las células las marcamos con un anticuerpo en donde tiene pegado en su extremo un fluorocromo o un fluoroforo, depende cómo le quieran denominar. Pero cuando es excitado por el láser, ese fluoroforo pues emite fotones a una longitud de onda. En este caso, pues lo estamos viendo en una longitud de onda que corresponde al color azul para el anticuerpo con el que marcamos o con el fluorocromo que marcamos a la célula dendrítica y acá en rojo para la célula T. Sin embargo, pues esto está utilizando fotones, está utilizando luz. Por eso es que la luz impacta sobre ese fluoroforo, hace que ese fluoroforo emita fotones a una longitud de onda y te da el color. Pero en el microscopio electrónico no tenemos luz, no tenemos fotones, tenemos electrones. Entonces nosotros tenemos que ver la manera de marcar algo en la célula que nos interese de una forma parecida. Entonces le ponemos un anticuerpo al MHC, o sea, metemos un anticuerpo en la preparación de nuestra muestra que se pega al MHC, pero en el extremo, en lugar de tener un fluoroforo, tiene una pelotita de metal. Normalmente se usan de oro, aunque pueda haber otros metales que se pueden utilizar, ¿ok? Entonces, cuando dispara el haz de electrones y choca contra las pelotitas, lo que se ve aquí en negro es la pelotita que está reflejando electrones como loca, pues es que está de metal, imagínate. Entonces, todo lo que nosotros vemos en la imagen lo vemos con densidades, como es densidad con base a los electrones, le llamamos electrodensidad. Por ejemplo, vemos que la electrodensidad del núcleo pues es heterogénea, donde tenemos puntos más electrodensos como estos y menos electrodensos, ¿ok? Correspondientes pues a la cromatina. Luego nos vamos aquí afuera y vemos a las mitocondrias que tienen una electrodensidad en general mayor que la del núcleo. Si nosotros vemos, las mitocondrias parecerían ser lo más electrodenso que vemos hasta acá. Pero si ya nos vamos a la pelotita que marcamos, o sea, recordemos que todo esto tiene una electrodensidad por la naturaleza de la mitocondria, por la naturaleza del núcleo y del material genético. Pero aquí nosotros estamos metiendo un metal que es lo más electrodenso que va a poder detectar un microscopio electrónico. ¿Por qué? Porque tiene una pelotita de metal en el anticuerpo. Entonces, lo más electrodenso que vemos en esta imagen son estos puntitos que son correspondientes a los MHCs marcados con nuestro anticuerpo, con la pelotita esta de oro. Entonces, pues ya aquí lo que les explicaba es que eso electrodenso nada más lo deberíamos de ver en la membrana de la célula dendrítica y no en el linfocito T. Sin embargo, aquí lo estamos ya viendo en el interior del linfocito T y si le hacemos un acercamiento con más aumentos, más magnificación, vemos que también aquí hay varias pelotitas electrodensas que corresponden al MHC marcado. No sé si me explico ahora un poco más. Sí, doctor, ya me quedó bastante claro. Muchas gracias. No, ¿de qué? A Muy ti. bien. Hay otra pregunta de Paola Martínez, que pregunta si además de los fluoróforos, ¿qué otros marcadores permiten la observación de muestras in vivo? ¿En vivo? Bueno, es que no solo son los fluoróforos, o sea, por ejemplo, aquí estamos viendo un experimento en confocal, utilizaste un anticuerpo que lleva un fluoróforo, pero lo estás viendo pues en una muestra ya fijada que no está en vivo, ¿me explico? Entonces no depende de los fluoróforos verlo en vivo, depende del microscopio. Me voy a regresar a este, uno más, este sí es, pero uno más. Este. Lo que yo les explicaba es que depende del microscopio. Lo que aquí, bueno, es que este se les va a hacer difícil porque no han procesado muestras, pero lo que aquí se hace es literalmente meter por la vena del ratoncito células marcadas con fluoróforos especiales para el microscopio, en este caso de excitación de 2 fotones. O sea, este microscopio es súper avanzado. Les digo que comenzó a usarse desde el 2016.
a la actualidad. Shevag ha sido uno de los que lo usó elegante. Y lo que te permite aquí es meter a la célula ya marcada, ya lleva un fluoróforo ahí, con otra célula marcada, pero ya directamente en el ganglio, que es donde están las células dendríticas, también con un fluoróforo. Lo que tú haces en este tipo de procesamiento de muestras, aquí no es que tú cortes el tejido, lo pongas en un cubito de parafina y lo cortes. No, eso se hace en el confocal, que fue el que les enseñé ahorita. No, aquí lo que se hace es literalmente tomas el pedazo de ganglio, lo pones bajo el microscopio y el microscopio lanza una luz infrarroja que choca contra los fluoróforos que ya llevan estas células y entonces te permite estar viendo en un video literalmente, de hecho le llaman video, o sea, le llaman videoscopía también, porque literalmente te está permitiendo ver en vivo la interacción de estas células marcadas. Por eso es que acá, pues lo que estamos viendo en verde es la célula presentada de antígeno, en azul la célula T reguladora, y estamos viendo cómo se mueven y cómo están interactuando unas con otras. Esta interacción, como está brillando por el fluoróforo, sí, sí es cierto, está brillando, nos permite hacer análisis de colocalizaciones, de intensidad media fluorescencia, análisis cuantitativos muy interesantes, pero no es solo que se vea por el fluoróforo, sino es la técnica del microscopio, la tecnología del microscopio, la que te está permitiendo verlo en vivo, ¿ok? Entonces, si tú también lo quieres ver en vivo, a veces también lo que hace la gente cuando no tiene un microscopio de excitación de 2 fotones es utilizar el video en un confocal, pero no es lo ideal es tener un microscopio de estos para que te permita tener todos estos parámetros por naturaleza cuantitativos. Y también He visto hay una otros técnica marcadores que se llama microscopía intravital, que puedes intravital. investigar, en la cual también lo usan. Eh, por lo general, como les menciona el doctor, son partículas o metálicas o fluorescentes, al menos para microscopía. Se puede hacer seguimiento de células o de otras, pues sí, principalmente células o microorganismos, usando, por ejemplo, también marcadores radioactivos, pero ahí ya no es microscopía. Ujú. Sí, entonces sería más que nada la técnica. Aquí en México, la verdad, yo no sé en dónde se puede hacer la microscopía intravital o en este caso la microscopía. No sé si tengamos siquiera en México un aparato para hacer microscopía de excitación de 2 fotones. Según yo, no, porque ni en nanociencias sé que lo tenemos. O sea, en México lo más alto que tenemos está ahí en el Poli y en la UNAM, en el ICAT. Entonces tenemos microscopios electrónicos de barrido y transmisión, que es de lo más avanzado. Tenemos microscopios atómicos en Pemex y también en el Instituto de Materiales allá en la Facultad de Química, pero pues microscopios de estos no, desgraciadamente creo que no. Habría que ver si se pueden conseguir la colaboración en otro lado. Sí, pregunta Leilani que si puedes volver a explicar lo que era la colocalización. Ah, mira, la colocalización es cuando tú marcas una célula, por ejemplo, en este caso en verde, y tú marcas esta otra célula en azul, tú lo que estás buscando, por ejemplo, en este experimento, ellos se preguntaron si el linfocito T interactuaba con la célula presentada de antígeno. Para ver una interacción, tú te tienes que imaginar que estas dos células pues tienen que estar juntas, ¿no? Si tú las marcaste en verde unas y otras en azul, pues tú tienes que buscar, para comprobar que realmente están interaccionando, que tiene una interacción fuerte, que el color azul se traslape con el color verde, ¿ok? En este caso de este experimento, pues lo que nosotros vemos es, por ejemplo, en esta parte que los linfocitos reguladores, como lo estamos viendo en todo el artículo, tienen una mayor interacción con las células dendríticas. Entonces lo estamos viendo a través de su colocalización, es decir, atrás está la célula dendrítica en verde, adelante está la célula reguladora en azul, y esta parte donde están compartiendo membrana, a nivel del microscopio, todos estos píxeles los analiza el aparato como una colocalización. Entonces lo mide en volumen de colocalización por micrómetro cuadrado, ¿ok? Entonces esa es la colocalización, es lo que miden los confocales. Es lo que mide, por ejemplo, también este microscopio que es muy avanzado, pero en realidad lo puedes medir con confocal. Y por ejemplo, de este lado la colocalización es menor. Tenemos a la dendrítica en verde, a la T activada en azul, y estas áreas que están en un azul más clarito, que aquí la vemos que es muy alta, es pequeña y esa es su colocalización. Ya a nivel cuantitativo, cuando te lo da el microscopio, pues ves que realmente los micrómetros cuadrados a nivel de las T reguladoras es muchísimo mayor porque es toda esta área, y a nivel de las células T activadas, pues es poquita porque solo es esta área. Y eso es
básicamente el concepto de la colocalización. Ok. Hay otra pregunta de Miriam Alejandra que me llama la atención. ¿Por qué la pregunta, Miriam? De ¿qué diferencia hay entre objetivos acromático y semiapocromático? Mira, es que eso yo lo prefiero dejar para otra clase. La diferencia está en las lentes. Cuando tú tienes una lente, la luz pasa, va a regresar a la parte de las lentes, permítanme. Miren, cuando la luz pasa a través de una lente, nosotros tenemos aberraciones. Entonces hay aberraciones, hay tres tipos de aberraciones. Las lentes se corrigen para estos tipos de aberraciones. Algunas tienen para 2 tipos, para 3 tipos, pero les digo, esto realmente no los quiero ni hacer bolas. Eso realmente es una clase específica de microscopía en donde veamos cómo una lente forma la imagen primaria, cómo puede formar estas aberraciones, cómo las corregimos. Y entonces en eso se basa tener una lente cromática, apocromática, etcétera. ¿Me explico? Ahorita no veo conveniente hacer bolas a todos con una explicación que no voy a acabar, porque realmente sí me llevaría yo creo que 1 hora en una clase de estas. Entonces, no te preocupes, si te interesa mucho, si vas a tener la oportunidad de estar en el posgrado, en este caso yo te recomendaría que tomaras la clase de microscopía electrónica, porque tenemos solamente una clase, una sesión que dura más o menos 3 horas de puras lentes. Entonces, y no es difícil, pero te digo, es tedioso y voy a tener que explicar todos los defectos y todas las aberraciones y por qué entonces unos y unos no. Y te tendría yo que poner un esquema que ahorita no lo tengo aquí para que entendieras entonces la clasificación de las lentes dependiendo del tipo de corrección que tiene. Pero yo realmente creo que no es conveniente ahorita mencionar toda esta cuestión porque vamos a hacer un poco bolas y no tenemos el material ni el tiempo. Muy bien. Pues más preguntas, chicos. Comentarios. Cualquier cosa que quieran decir. Pues ¿No? creo que me gustaría únicamente felicitar a Moy. Creo que siempre ha sido muy certero con la forma en que nos expresa su conocimiento. Y pues una duda es respecto a la forma o la manera en que uno decide qué tipo de microscopía utilizar en su protocolo, dependiendo los objetivos de tu investigación. ¿Qué considerarías sea la mejor técnica? Hola Rafa, gracias amigo. Mira, la cuestión aquí es, como yo les mostré el artículo como tal y les desglosé pregunta por pregunta con hipótesis, porque realmente la mejor técnica que tú puedes utilizar es dependiendo la pregunta que tú tengas de investigación. Entonces, por ejemplo, como yo les ejemplifiqué en los artículos, pues ellos tenían una pregunta, ¿no? ¿Cómo yo puedo comprobar que una célula dendrítica realmente se está secuestrando esos MHCs? Pueden haberlo hecho de muchas formas, lo hicieron de 2. Ellos primero lo hicieron con confocal para analizar la colocalización, vieron que sí había colocalización y que en esas vesículas había una intensidad media de fluorescencia muy alta, y ahí parecía que muchos se hubieran quedado ahí, pero ellos hicieron un segundo experimento con microscopio electrónico en donde marcaron específicamente los MHCs y comprobaron que sí había vesículas dentro. Eso fue muchísimo más específico, ¿me explico? Entonces, la mejor técnica sí hay criterios. Si tú, por ejemplo, en específico tienes esa duda, luego me la puedes hacer saber para elegir contigo cuál sería la mejor técnica. Primero que nada es que esté disponible aquí en nuestro sitio de trabajo. Como yo les comentaba, los que estamos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas sí podemos hablar con el doctor Oliver, sí nos echa la mano por ser del instituto, está en el posgrado y demás. Entonces, pues tenemos microscopio el Axiofot, donde podemos hacer fluorescencia, donde podemos hacer DIG, donde podemos hacer, por ejemplo, luz polarizada, donde podemos hacer técnica de campo claro, o el estereomicroscopio, donde podemos hacer 3 técnicas de iluminación oblicua, campo oscuro, demás, campo iluminado. Y pues tenemos microscopios electrónicos. Entonces, sería más que nada ver qué te quieres preguntar o qué te estás preguntando tú, la disponibilidad de los materiales y entonces sí ver cuál de las técnicas de microscopía sería la mejor para ti. Es muy individualizada, más bien, por eso te digo, jugar con la microscopía sí demandaría tomarte un curso entero. En este caso, pues yo lo tuve que hacer con el doctor Oliver, porque si no, de verdad no te queda tan claro cómo es que le puedes sacar el máximo jugo a cada técnica. Pero si tú gustas, si tienes alguna idea y la quieres desarrollar para tu proyecto, pues más fácil me la haces saber, nos sentamos a platicar y vemos cuál técnica te podría servir mejor, ¿vale? Sí, muchas gracias.
Sale, Rafa. Pregunta Leilani si puedes enviarnos contenido para leer más acerca de cada tipo de técnica de microscopía. Yo creo me lo envías a mí, si puedes, Sí, de y yo hecho la hay un subo a la artículo donde clase. sí, tengo un artículo bueno que habla de todo esto, pero ya de forma más específica. No está tan sencillo, honestamente, porque demanda que alguien a veces te lo dijera, pero ese artículo nos explica todas las técnicas que vimos, vienen algunos ejemplos. Muchas de las imágenes que aquí ustedes vieron las van a tener, entonces les puede servir. Y yo se lo hago llegar al doctor Pablo para que se los mande. Muy bien. Pues última cosa que yo te pediría, Moy, si nos pudieras hablar de cómo presentar los resultados de microscopía. ¿Qué consejos, qué detalles o qué consideraciones hay que tener al momento de presentar tus micrografías? Miren, eso es importante. Lo primero es que de todo va, o sea, todo importa, desde cómo procesas la muestra. Ustedes cuando ya lo vean en el laboratorio a nivel práctico, lo tienen que hacer con mucha delicadeza, porque si procesamos mal la muestra, nos va a alterar todo el resultado. Entonces, primera es procesar bien tu muestra. Segunda, cortarla bien. O si no la vas a cortar, pues el resto del proceso de la muestra hacerlo bien. Ya que cortamos y fijamos bien en el portaobjetos, analizarla con el método de iluminación Keller que les dije. Si es que estamos hablando de microscopía óptica, si es microscopía electrónica, ya será otro cantar, ya cuando estén con el doctor haciendo el análisis, les ayudará a enfocar bien la muestra, hacer la toma de la captura de las imágenes adecuada. Si ustedes procesaron bien su muestra, usan el método de iluminación Keller, van a obtener una buena imagen, ¿ok? Esta imagen, yo ya les comenté, ¿qué recomendación les doy? Que la analicen con el Image Pro Plus. Para mí es un programa fácil de usar, que te adaptas en un día de estarle moviendo cosas, que hay muchos tutoriales, y con eso puedes tú entonces empezar a modificar la imagen, ¿ok? Siempre que tomen las imágenes originales, yo les recomiendo que en el mismo momento le coloquen la barra de referencia. Muchas veces, a veces vas, analizas la muestra, tomas la imagen y no le pones la barra de referencia. La barra de referencia es importante porque viene en toda la esquina de todas las imágenes y nos hace tener una idea de cuántos micrómetros estamos viendo en ese segmento de imagen o nanómetros, dependiendo de lo que estemos analizando, si es electrónico o si es óptico. Entonces yo siempre les recomiendo que en cuanto tomen su foto, tomen varias, o sea, si están analizando una sola muestra, busquen diversas regiones, tomen fotos de diversas regiones con diversos aumentos, empezando de 2X, 4X, 10X, 20X, 40X, y si pueden y tienen el medio de inmersión, a 100X. Tomarlas todas, tomar varias, ponerles a todas la barra de referencia, y ya que tengan todas esas imágenes, se van al programa de Image Pro Plus. En ese programa ustedes pueden subir todas las imágenes que tenían, seleccionan las que más les van a servir para su análisis, y es entonces donde ya pueden ustedes empezar a hacer el análisis específico. En ese programa también le pueden poner texto a la imagen, flechas, cosas de edición específica. El chiste es que ustedes tienen, como ya les expliqué, la imagen de microscopía la pueden hacer muy sencilla y hacer un análisis cualitativo, como iba yo a hacer con mi microscopía de fluorescencia, o buscar la manera de hacer tanto el análisis cualitativo como hacer un análisis más objetivo a nivel cuantitativo. Si tienen imágenes de fluorescencia, como yo les mostré, pueden medir intensidades medias de fluorescencia, etcétera. Si tienen imágenes de tejidos con células, si quieren ver diferencia de células, etcétera, pues entonces analizar conteo de células, que lo pueden hacer con el programa, y entonces llevarlo a otro nivel. Y obviamente la interpretación, pues les digo, esa va a ser su tarea, ¿no? El proyecto que ustedes estén haciendo, depende de qué tan agudo sea su análisis, pues entonces ustedes va a ser qué tan agudo sea la interpretación de sus resultados. Pero siempre sean muy críticos con lo que tienen, tengan mucho control, aunque sea una simple imagen o un simple corte, una simple histología. Ustedes ya vieron que artículos publicados en las mejores revistas del mundo muchas de las preguntas de investigación están contestadas con estas metodologías. Entonces, sería mi recomendación, sigan esos pasos y ya, Paulín, no sé si Sí, tengas que alguna siempre, otra siempre duda. muestren el aumento. Eso es a lo que Sí, yo quería perfecto. llegar. Siempre tienen que indicar con una barra a qué amplificación están usando para ver sus imágenes. Pregunta Jennifer Domínguez, y te repetimos el nombre, es el doctor Moisés Ocampo. Tienen el correo del doctor en el programa académico que les fue enviado de este curso de técnicas experimentales. ¿Sí? Entonces, otra cosa que quiero comentar, chicos, es que algunos de ustedes seguramente se irán con la idea
de que cómo yo me voy a aprender todo esto, si yo soy médico, si a mí que me importa, etcétera, y que creerán que Moy, como les digo, es Medici, egresado de la carrera de medicina de la FES Iztacala, creerán que es un caso excepcional, sí lo es uno de los estudiantes más brillantes que hay en la escuela, pero esta parte, digamos, de conocer las técnicas a fondo para la investigación no es excepcional. Es algo que todo aquel estudiante, sea químico, biólogo, médico, veterinario, lo que sea, que entre a investigación, tiene que conocer bien las técnicas que van a usar. Entonces, ustedes tienen la ventaja de que antes de entrar a los golpes de la vida, ya están viendo todas estas técnicas, ¿sí? Muchos de nosotros, muchos, tenemos que enfrentarnos a ellas ya que estamos dentro, ya que estamos encarrerados en nuestro proyecto, tenemos que empezar a averiguar qué es la citometría, cómo que es un Western blot, qué es una PCR, el microscopio, cómo se usa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes están en un programa de excelencia de investigación en el cual todo este conocimiento es clave. Aquí nada más les quiero comentar eso que dice el doctor Pablo. Cuando yo entré al curso de microscopía, era el único médico y sí, pues sufres la discriminación porque estás con químicos, biólogos, QVPs, QFBs, todo. Y realmente, pues ellos ya tienen experiencia en el microscopio, pero algo que nos ayuda es que como no sabemos nada al inicio, todo se te queda más fácil y se te quedan los conceptos correctos, porque muchos de ellos vienen con práctica, pero es práctica amateur. Entonces, pues no saben bien y ya tienen conceptos ahí fosilizados y cuando quieren hacerlo bien ya no pueden. Y nosotros no, como nunca nos hemos enfrentado bien a la microscopía, empezamos a aprender muy rápido y les quiero comentar esto no por presunción ni nada, pero afortunadamente en esa clase yo fui el único que saqué 10. Yo era el único médico, o sea, era el más burro. Era el que al principio no sabía nada, era el que al principio todos decían, no, pues pobrecito, ¿no? Ni ha de saber moverle. Y sí, la verdad era esa, pero pues ya vas con humildad, vas tranquilo, empiezas a aprender todo lo que puedes, el doctor es muy bueno y ya al final terminas sabiendo un poco más quizás a lo mejor que el resto de tus compañeros. Entonces no se sientan en desventaja porque si ustedes se meten al curso, ay, voy a ser el único médico, yo era el único médico y no pasa nada, a la mitad del curso ya estás hecho una bestia y ya estás listo para cualquier cosa. Pregunta Fernanda Aguilar. Doctor, ¿todas las técnicas se pueden utilizar en tejidos vivos o muertos? Sí, pero tienes que ver la manera de procesarlo. O sea, por ejemplo, en tejidos muertos me refiero, todas las técnicas se hacen en tejidos muertos, las que les enseñé, menos la microscopía intravital, que es la de excitación de dos fotones. Y la de campo oscuro, por ejemplo, cuando ustedes ven Ajá, tricomonas, bacterias, migración de células, se puede hacer en microscopios invertidos con células vivas. Pero de exacto. ahí en fuera, esta parte de microscopía, incluso se puede hacer videos de microscopía confocal con proteínas fluorescentes, ¿no? Sí, la duración no es la misma, obviamente, a lo mejor no tiene el valor que vimos o la capacidad de darnos tantos datos cuantitativos como lo vimos con la intravital de dos fotones, pero sí se puede. Entonces, a veces es ingenio. Yo en lo que yo hice de caracterización de mi matriz cuando estoy haciendo esto del timo, pues tuve que imaginarme cómo podía usar estas técnicas y cómo hacerlo también que se vea muy bien y que te dé la mejor información posible. En realidad, muchas de las técnicas, si es para en vivo, pues ya les comentamos cuál es la intravital, a lo mejor la confocal y a lo mejor el campo oscuro, la estereoscópica, te permite verlo en vivo. De hecho, la estereoscópica les digo que lo usas para operar literalmente. Es lo que usan los oftalmólogos y todo ello para hacer sus cirugías, microcirugías. Y las otras, pues normalmente como procesas la muestra, pues la matas, literalmente la fijas, vamos, detienes todo. Es parte del procesamiento de muestras, que eso sería otra clase también, para que ustedes vieran cómo se procesa una muestra en histología convencional, con la cual puede ser un montón de tinciones y de cosas, cómo se procesa para microscopía confocal o fluorescencia y para microscopio electrónico, porque tienen sus peculiaridades. Y es importante para que ustedes vean al final si tu muestra puede ir para un lado o para otro. Pero bueno, eso también lo consideramos en una plática futura. Muy bien. Pues si no hay más dudas o comentarios, chicos, ¿no? Bueno, pues le agradecemos al doctor Moisés por su excelente plática. Espero que a todos les haya resultado muy útil y provechosa. Tienen su contacto, les digo, en el programa que les fue enviado, donde pueden escribirles si necesitan algún material, etcétera.
Entonces, pues es todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos el viernes. Sí, ¿no? El viernes tenemos la próxima clase, que es de microbiología, el manejo de microorganismos, cultivos, bacterianos, etcétera, en el laboratorio. Y por ahí en algún momento, no me acuerdo cuándo le dije a la doctora Leslie, yo les voy a dar una plática sobre el posgrado. Pues el mismo viernes, miren, fíjense, acaba nuestra clase a las 12 y yo a la 1 les voy a dar una plática del posgrado en ciencias biológicas, el de CQB, ciencias químico-biológicas. Pues básicamente es decirles cómo me fue a mí ahí y cómo le ha ido a varios de mis compañeros, ¿no? Entonces, muchas gracias, chicos. Cuídense y nos vemos. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego. Luciano. Gracias. Luego. Gracias. Nos vemos, Moy. Muchas gracias. Se fue. Pablo, ¿andas por ahí? Sí, ¿qué pasó? Una preguntota. El jueves es entonces a las 4 Tu seminario. el seminario. Vale. Sí, a las Ok, 4. perfecto. Le ando echando ganas con eso, ¿eh? Sí, yo les mando el enlace y nos vemos a las 4. Perfecto. Gracias, Pablo. Órale, Nos pues. vemos. Nos vemos. Bye. Bye, bye.